Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo el resumen del capítulo 2 de Forecasting Love and Weather, que su traducción en español será Las inclemencias del amor. Ahora sí, comencemos. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior, después que Jin Ha-kyung encontrara a su novio infraganti, pasamos una escena de 2 meses después? Pues este capítulo comienza con escenas que nunca vimos, de lo que pasó después. La vemos a ella con lágrimas en los ojos, saliendo del departamento de su novio, y este atrás de ella como si no hubiera sido suficiente engañarla. Lo que me sorprende es que cuando ella le pide que rompan el matrimonio, él lo acepta rápidamente. Está claro que él estaba esperando eso, ya que este men se casó con la otra. Esto nos llegamos a enterar mientras ellos dos hablan sobre la división del apartamento que tenían juntos en el presente. Regresando a la oficina, vemos que Jin Ha-kyung ayuda a Lee Chi-woo a ingresar, para darnos con la sorpresa que trabajarán juntos en la misma oficina. Imagino yo lugar donde empezará este romance. Por su parte, el jefe le da una semana para que piense si va a aceptar la oferta de irse a Suiza. En la oficina, las cosas se empiezan a poner raras, ya que ve a la reportera Cha presumiendo de su vida de casada, y también escucha a las personas de su oficina hablar de su situación, al quedar como la engañada. Claro que a cualquiera le afectaría que hablen a sus espaldas, y que seas la comedia del chisme de toda la oficina. Por otro lado, en la oficina se está discutiendo sobre una anomalía en el clima, y lo difícil que es predecir lo que sucederá en los siguientes días. Ella, como jefa, tiene que hacer frente a la prensa e informar lo que está sucediendo. Y adivinen quién le hace la única pregunta. Sí, la reportera Cha. Notamos un breve roce entre ellas, pero no se va a mayores. Con quien sí se va a ir a mayores es con Han Ki-hoon, que intenta persuadirla de vender el departamento y repartir el dinero a media. De esta discusión es salvada por nuestro Lee Chi-woo, quien es reconocido por el vocero. Resulta que Lee Chi-woo se robó el ramo de su ex en plena boda con Han Ki-hoon. Una escena muy divertida, ya que él se le ve feliz corriendo con el ramo. Luego nos enteramos que la reportera Cha nunca le dijo a su esposo que ella había vivido con Lee Chi-woo. Definitivamente son tal para cual. La historia se va tornando interesante cuando Jin Ha-kyung los ve a los dos conversando o discutiendo y empieza a armar su rompecabezas. Por el otro lado, Han Ki-hoon le devuelve las cosas que se había llevado de su casa, y al ponerlos ella en venta se entera que también fue estafada por este pata. Sin poder dormir y molesta por la situación, decide ir a trabajar de madrugada, donde se encuentra casualmente con Lee Chi-woo, quien la ayuda a encontrar la razón de por qué el clima está variando mucho. Este chico definitivamente es un genio. A la hora de almorzar, ella se dirige a comer y él la sigue, ya que quiere compartir tiempo con ella. Esto no llega a ser posible, ya que ella recibe una llamada de su hermana, donde le informa que recibió el documento donde Han Ki-hoon está exigiendo la mitad del valor del departamento. Encima que le estafó con algunas cosas, le está exigiendo dinero. Esto es el colmo. Enfurecida ella, se dirige hacia su oficina, y de un solo grito lo saca de allí. Han Ki-hoon se queja de que los 10 años que estuvieron juntos no fue del todo feliz, y así se va desarrollando esta discusión, donde ella logra reclamarle todo lo que no pudo hacer en su momento, y todo esto frente de casi todas las personas de la oficina. Como ganadora tenemos a Jin Ha-kyung, quien solo le dará el 7% del valor del inmueble, y además de eso no se llegará a ir a Suiza, y si Han Ki-hoon prefiere no verla, para evitar la incomodidad, pues puede largarse ella. Para finalizar el capítulo, Lee Chi-woo le invita a tomarse unos tragos con él, y allí los dos empiezan a quejarse de sus exparejas. A su salida, ya estando borrachos, empiezan a darse besitos, y una cosa lleva a la otra y sorpresa, amanecen juntos en la misma cama. Jin Ha-kyung lo invita a tomar las cosas como adultos, que son, y olvidar el incidente, pensando que él regresaría a su anterior oficina en solo una semana. Y vaya sorpresa se lleva cuando él le dice que se quedará de manera permanente y seguirán trabajando juntos. Así finaliza este capítulo, con toda la picardía de por medio. Las escenas entre nuestros protagonistas realmente se tornan muy disfrutables. ¿Y qué más puedo decir? Me encantó el capítulo. Y si a ustedes les ha encantado tanto el drama como a mí,
déjenme un comentario o un like. Con ello me motivan a seguir trayéndole más contenido y de mi parte queda agradecerles por ello. Así que nos vemos y hasta la próxima.